Queridos hermanos, qué gusto saludarles una ocasión más en su espacio Creciendo en la Palabra. Hemos llegado a la lección número 5. Ya hemos avanzado, estamos en el mes de febrero y seguimos estudiando la carta a los Filipenses. Durante las últimas semanas hemos hablado de diferentes mensajes que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Filipos. Y en esta semana vamos a abordar temas que deben de motivarnos a ser luces para el mundo. Jesús dijo que nosotros somos la luz de este mundo y muchas veces en lugar de brillar, lamentablemente opacamos y no cumplimos con la misión. Por eso el Señor nos está hablando en esta semana a través de la carta a los Filipenses que necesitamos ser luces en la oscuridad. El tema de la lección de esta semana número 5 es brillar como luces en la noche. Así que le invitamos para que nos acompañe en los siguientes minutos porque vamos a abordar mediante 3 temas que van a aparecer en su pantalla la lección número 5, como la dividimos. La primera es fe y obras, la segunda, luces para el mundo y por último, ministerio exitoso. Esos son los 3 temas que abordaremos en los siguientes minutos en la lección número 5. Le invito para que en el cuadro de comentarios nos escriba desde dónde nos sintoniza, nos escriba mensajes de su aprendizaje, su retroalimentación de esta semana, de esta lección, de tal manera que juntos seamos edificados en la palabra del Señor. Siempre nos da gusto leer sus comentarios, así que le invitamos para que lo siga haciendo. Y déjenme saludar con mucho gusto a los pastores que nos acompañan en este repaso la lección número 5 y comienzo con el pastor Oscar Bolaños. Pastor, bienvenido, qué gusto saludarle, pastor. Gracias, pastor, agradecido por estar aquí con ustedes nuevamente para compartir este repaso de la lección, una lección muy práctica. Brillar como luces en la noche. Muy interesante. Ojalá podamos ser muy bendecidos con esto y sobre todo llevarlo a la práctica, pastor. Amén. Muchas gracias, pastor Oscar. Pastor Octavio, bienvenido también. Qué gusto saludarle, pastor. Gracias. Es un privilegio estar aquí con ustedes, pastores, familia, y esperamos en Dios, como lo menciona el pastor Oscar, que esto sea de gran bendición para nuestras vidas. Necesitamos no solamente guardar la palabra de Dios, sino ponerla en práctica. Amén. Bueno, pues, queridos hermanos, vamos a avanzar y vamos a pedir la bendición de Dios porque estamos listos para comenzar con este repaso. Nuestro Dios, gracias porque es tan bueno y tan misericordioso que anhela una iglesia unida, anhela que su pueblo se esté preparando para la pronta venida de Cristo y queremos suplicarle, Señor, que los mensajes que hemos de escuchar y que hemos de estudiar en tu palabra los podamos aplicar en nuestra vida para que de esa manera Cristo sea glorificado en nuestros corazones. Acompáñenos en este estudio, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a una pausa, a visualizar primero el versículo de memoria y regresamos a Creciendo en la Palabra. Gracias por continuar con nosotros. Visualiza el versículo de memoria que aparece allí en el capítulo 2, versículo 14 y 15, el versículo de esta semana, que es: hagan todos sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Ese es el versículo de memoria. Le invito, le insto para que lo memorice la palabra de nuestro Dios. Bueno, en esta primera parte titulada Fe y Obras, podemos notar el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Ya estudiamos en la lección pasada que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él, siendo en forma de Dios, pues no se aferró a su divinidad, sino se hizo siervo, se hizo semejante a nosotros, y al cumplir una misión, Él es nuestro mejor ejemplo. Entonces, siguiendo el ejemplo de Cristo y siguiendo el mensaje de Él, dice el apóstol Pablo en el versículo número 12, y le escribe a la iglesia en Filipos: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Ocúpense en su salvación. Y aquí, pastores, el mensaje sería, el apóstol Pablo está presentando un mensaje totalmente diferente, porque si le vamos a Romanos, él dice que la salvación no es por obras, sino es por fe. Es por fe. Cuando vamos a Santiago, menciona que una fe sin obras está muerta. Ahora, al leer esta carta a Filipos, podemos entender que dice, ocúpense, ustedes hermanos ya están obedeciendo, ocúpense su salvación con temor y temblor. Pregunta, ¿es un mensaje diferente a las otras cartas? Por supuesto que no, pastor, y es interesante porque algunos solamente mencionan esta parte y se quedan sin lo que sigue. El que nosotros nos ocupemos, y ya usted lo mencionó ahorita al introducirnos en esta parte, ¿cómo es que nosotros nos vamos a ocupar en nuestra salvación? Bueno, sigue diciendo el apóstol Pablo, porque Dios mismo produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto no tiene otra palabra, esto no tiene otra dirección más que vivir justificados. Porque nosotros hemos sido justificados por medio de Cristo Jesús para poder entrar en la salvación y permanecer en ella. Y quisiera recordar lo que se menciona en la epístola a los Romanos, que de la misma manera el apóstol Pablo fue quien la escribió, ¿no? Dice a partir del versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Diciendo todo lo que conlleva esto, sigue diciendo al versículo 5, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿cómo, apreciada familia, nosotros estaremos firmes en la fe? ¿Cómo nosotros podremos mantenernos, en otras palabras, como el apóstol Pablo dice, cómo nos preocuparemos por nuestra salvación con temor y temblor? Viviendo justificados por Cristo. Es decir, también el apóstol Pablo ha mencionado, porque ahora sois una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ya hablamos de una transformación, ya no hablamos ni siquiera de mejorar nuestro estado, sino de una transformación por completo. ¿Y a qué viene esa transformación? A decir, ahora yo soy salvo y no puedo comportarme, voy a expresarlo de esta manera, y no voy a comportarme como un perdido, porque eso era antes de conocer a Cristo. Pero cuando conozco a Cristo, ahora vivo justificado, camino en sus caminos, ando la senda de justicia por amor a su nombre. Sí, pastor, yo creo que aquí, bueno, a lo largo de estas lecciones que estamos llegando, se nos presenta a Cristo como nuestro modelo. Claro. Y ahora, por cierto, Filipenses 2, del 5 al 11, Pablo presenta a Jesús. Correcto. Y luego parece que él dice, ahora vivan eso. Así es decir, la doctrina, el evangelio siempre nos debe llevar a la práctica. Correcto. Y el versículo 12 y 13 que habla, ocúpense en su salvación, exactamente no significa ganarnos la salvación, sino más bien significa tomarnos en serio lo que tiene que ver con Dios, tomarnos en serio lo que Dios ya ha comenzado en nosotros, la obediencia. Habla de cooperación, no de autosalvarnos, ¿no? De con Cristo avanzar. Porque la fe y las obras, pastor, no son enemigas, más bien son compañeras. Miren que Romanos y Filipenses no se contradicen, al contrario, confirman que somos salvos por gracia. Amén. Esa gracia, lo cual habla Romanos y Filipenses, esa gracia produce obediencia. Y las obras no nos salvan, sino más bien nos muestran que nos revela que ya somos salvos. Amén. Y es porque Dios obra primero en nosotros, pastor. Este cambio, esta transformación la produce Dios, por cierto. Es Dios quien la produce. El Espíritu Santo es quien fortalece nuestras decisiones. Y cuando habla de temor y temblor, tampoco es de tener miedo a un castigo que vaya a haber. Más bien con esa reverencia. Lo que el Señor ya comenzó, nosotros podemos, Él también será para terminarlo. Esta es una lucha interna, podríamos decir, pastor, pero con la ayuda de Dios en sus manos es que nosotros podemos avanzar. Y es que creo que el mismo apóstol Pablo también mencionó, ¿no? Aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Qué bonito este mensaje del apóstol Pablo. Qué mensaje, hermanos. Tenemos el mejor ejemplo, o sea, no estamos aislados. La salvación la obtenemos únicamente mediante Cristo. Sigamos su ejemplo.
Él ya hizo, y me gustó el mensaje que los pastores han mencionado. Nuestras obras solamente es un reflejo de lo que Dios está obrando en nuestra vida. Así que en la siguiente parte, en la siguiente sección, que vamos a ir a la pausa ya, vamos a abordar entonces que nosotros somos llamados a ser luces en la oscuridad. Somos llamados a cumplir una misión, pero todo tiene que ver con que cumplamos, ¿sí?, con que nos aferremos a la salvación que hemos obtenido ya en Cristo Jesús, en lo que Cristo ha hecho. Así que le invito para que se quede con nosotros. Y antes de que vayamos a la pausa, solamente quiero pedirle que ahí en el cuadro de comentarios usted escriba cómo ha experimentado la salvación en Cristo, cómo su vida ha reflejado que ha sido salvado en Cristo. Por favor, escríbelo en el cuadro de comentarios, porque ya regresamos en su espacio Creciendo en la Palabra. Estamos en el repaso de la lección número 5. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. En esta segunda parte titulada Luces para el Mundo, nos habla de que si Cristo ha hecho todo, si hay que ocuparnos de nuestra salvación, aferrándonos a Cristo, nuestra vida debe ser totalmente diferente. Debemos nosotros, mira, hablando un poquito acerca de la unidad, de lo que hemos visto en las semanas pasadas, nosotros debemos de poner de nuestra parte para que nuestra iglesia sea unida. Pero todo esto tiene como base lo que Cristo ha hecho por nosotros. En la medida que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios produce en nosotros, escuche bien, mediante el Espíritu Santo, Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, en este sentido, el apóstol Pablo nos da algunas demostraciones de un carácter aprobado. Nos da una vislumbre de cómo nosotros debemos ser, aún en este mundo lleno de perversidad, aún en este mundo lleno de oscuridad, cómo el cristiano debe presentarse delante de este mundo. Y pastores, ¿qué ejemplos, o más bien, qué enseñanzas nos da el apóstol Pablo de cómo debemos de vivir aún en este mundo perverso? ¿Sabe, pastores? Yo quisiera apuntar primeramente a la preocupación de Pablo. Es decir, él no solamente los exhorta, él no solamente les dice, sino que es interesante cómo al final del versículo 16, después de todo lo que les dijo, que seáis irreprochables, sencillos, hijos de Dios, que tengan la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice el apóstol Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Por supuesto que la salvación es individual. Y que nosotros no podemos salvar a nadie. Pero con el ejemplo del apóstol Pablo, creo que esto es algo que también debemos tomar muy en cuenta. El que si bien no podemos salvar a nadie, porque solamente Cristo lo puede hacer, y eso es una gran bendición,
pero sí podemos provocar, sí podemos ocasionar, sí podemos llevar a alguien a los pies de Cristo. Y esto debería darnos ahora una mirada hacia la unidad. ¿Por qué? Porque si yo me preocupo que el pastor Oscar, que el pastor Isaí estén bien en su vida espiritual, obviamente yo no les voy a decir en qué están mal, sino voy a procurar compartirles del amor que Dios me ha dado, voy a procurar darles algún consejo, voy a procurar estar a su lado en constante oración por ellos. Y entonces, ahora sí, como el apóstol Pablo, yo les podría decir, apreciados pastores, me gloriaré en el día de Cristo Jesús, cuando los vea ahí parados, porque quiere decir que mis oraciones, que mis ruegos no han sido en vano, porque el Señor ha obrado en sus corazones, en mi corazón, y entonces hemos llegado hasta esta meta final. Es decir, todo lo que nosotros como cristianos hagamos, vivamos como comunidad de la fe, tiene que girar en torno a la unidad, porque si no, ya lo estamos observando, ¿no? Si nosotros no damos ese énfasis en nuestra vida espiritual, por supuesto que el enemigo va a tomar parte, y entonces no podremos nosotros ser esa luz que el Señor quiere para nuestro hogar, nosotros mismos y la comunidad. Sí, pastor, ahí el versículo, estoy en Filipenses 2:14, esto que dice Pablo, hace todo sin murmuración y discusiones, pues precisamente trata de atacar ahí el asunto de la queja, de la murmuración, poniéndolo en el contraste de que esto desune. Por cierto, hemos hablado en lecciones pasadas de que Jesús oró por la unidad, que es lo más importante, o el asunto importante, tanto para el crecimiento y la predicación del Evangelio. Ahora, me gusta porque parece aquí esta parte de la lección hacer el contraste entre la oscuridad. Es decir, mientras más oscuro esté el asunto, cualquier lucecita brillará mucho. Vivimos en un mundo oscuro, pastor, difícil, peligroso, triste. Perverso. Un mundo, sí, perverso, un mundo oscuro que necesita luz. El problema de esto, pastor, es si la luz no tiene brillo también, ¿no? Claro. Entiéndase lo que hablamos de la iglesia. Este mundo necesita que seamos la luz, pero si la luz también sigue apagada, híjole, eso sí está, pues está mal. Por eso Pablo después hablaba de un carácter intachable. Él decía: sean irreprochables, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Me gusta porque este asunto sin mancha, pastor, no es una combinación de cristianismo y mundo. No, esto no puede ser así, que vivir una vida doble. Por eso ahí se nos presenta el ejemplo de Job, por ejemplo. Él propuso a sus ojos no pecar. Claro. O como David decía también, David dice: no pondré cosa injusta delante de mis ojos. Somos diferentes y deberíamos ser una luz en medio de este mundo oscuro. Deberíamos, con nuestro testimonio, tratar de tener este carácter irrepresible, como dice Pablo, intachable. Luego me gusta lo que dice el versículo 16: asidos de la palabra de vida, para que en cada día Cristo yo pueda gloriarme de lo que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Me gusta porque Pablo aquí está diciendo que permanezcamos asidos de la palabra, que es lo que nos va a mantener también firmes en este tiempo, en este mundo oscuro, y para hacerlos, pastor. Amén. Qué mensaje del apóstol Pablo, qué mensaje. Dios anhela que nosotros podamos brillar, brillar, y entre más oscuro sea el mundo, entre más oscuridad haya, más el cristiano debe de brillar. Somos luces en la oscuridad. Nosotros somos la luz de este mundo. No se deje opacar. Aun cuando en nuestras congregaciones haya situaciones que demuestren oscuridad, usted brille. Y a través de su ejemplo, siguiendo el ejemplo de Cristo, tal como lo hemos estudiado en la sección anterior, demostraremos que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer para cumplir con su voluntad. Así que, hermanos, brillemos. Somos la luz del mundo. Y a través de nuestras obras, Cristo será glorificado.
Vamos a una pausa y vamos a la última parte. Abordaremos esta última parte que tiene que ver con un ministerio exitoso. Así que le invitamos para que se quede con nosotros y ya regresamos a Creciendo en la Palabra. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros en esta última parte y vamos a hablar de un ministerio exitoso del apóstol Pablo. Introduce a dos hombres, dos colaboradores, a Timoteo y a Epafrodito. Y imagínate, estamos hablando de que hay que tener el mismo sentir que en Cristo Jesús, de que somos luces en el mundo, pero ahora hablar de estos dos colaboradores sería la pregunta, pastores, ¿por qué tiende a meter en la conversación, en la plática, bueno, no en la plática, sino más bien en su carta que le envía a Filipos, el asunto del testimonio de Epafrodito y Timoteo? Es interesante cómo quizá no van todos al mismo lugar siempre, pero en donde se encuentran, en donde se han visto, el apóstol Pablo señala muy buenas cualidades de Timoteo y de Epafrodito. Uno de ellos, y lo menciona en los últimos versículos el apóstol Pablo, que ha encontrado en ellos el mismo sentir por los hermanos. Es decir, para poder ser colaboradores, no solamente entre nosotros como hermanos en la fe, sino colaboradores con Cristo, debemos de tener ese mismo sentimiento. En alguna de las cartas del apóstol Pablo, él mencionaba, aprended de mí como yo aprendí de Cristo. Es decir, esa cadenita va pasándose, esa estafeta va pasándose de persona a persona. Entonces, yo creo que aquí lo que el apóstol Pablo quiere enfatizar es que en primer lugar debemos de ser colaboradores, tener el mismo sentir, y en segundo lugar que el testimonio cuenta mucho. ¿Qué hubiera pasado si Timoteo, hiciera algunas cosas buenas, Epafrodito hiciera otras cosas buenas, pero resulta ser que en algunas partes de su vida su testimonio no va conforme a lo que ellos están predicando? Esta parte de Filipenses, de la carta de los Filipenses, pudiera no existir, porque aquí Pablo, y reitero, está señalando el testimonio de Timoteo y de Epafrodito, pero quisiera ir un poco más allá, porque también menciona ese desprendimiento de ellos para con la misión que el Señor les ha encomendado. Y esta parte, pastor, tiene que ver, y nosotros le hemos titulado como un ministerio, como un llamamiento al ministerio. Pero esto no es solamente para los ancianos, no es solamente para los pastores, no es solamente para los líderes de iglesia. Todos hemos sido llamados, dice el mismo apóstol Pablo, a una vocación, y es la vocación de ser cristianos. Ya lo veíamos en pasajes anteriores en este trimestre. Compórtense como es digno del Evangelio. Y es ahí donde cuando nosotros mismos observamos que otro hermano va por el mismo camino de nosotros, nos gozamos, porque entonces estamos en sintonía, estamos claros a lo que vamos y no hay cabida para el orgullo, porque el ser humano en ocasiones ve que alguien avanza y empezamos a ver lo más mínimo para decir, es que fulano de tal hace esto, sí, pero no lo hubieran conocido antes, y empiezan las murmuraciones. Pero el apóstol Pablo nos da una gran lección para, el dicho, está bien dicho, honor a quien honor merece, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en unidad, cuando nosotros avanzamos con el mismo sentir, somos colaboradores, no solamente como familia, como iglesia, y somos la luz, sino que somos colaboradores con Cristo Jesús. Sí, pues a mí me gusta que Pablo presenta a Timoteo
no porque era, no por sus títulos o no porque era muy carismático, sino más bien lo presenta porque fue probado en dificultad, en presión, y demostró ser fiel. Por eso Pablo presenta a Timoteo, lo expresa. El carácter de Timoteo, por cierto, no se formó en la comodidad, sino más bien se formó en el servicio, sí, en la dificultad. Uh-huh. Por eso Pablo en estos versículos reafirma una verdad cuando lo presenta. Lo que nosotros somos cuando vienen las pruebas. Las pruebas nos revelan pues cómo es nuestro carácter, quiénes somos, y también estas pruebas se usan para formarnos a la imagen de Cristo. Pastor, es bien fácil ser amable, ser bueno cuando las personas o las cosas van bien a nuestro alrededor o las personas son buenas con nosotros. Pero qué difícil es ser amable, ser una buena persona cuando los demás no lo son con nosotros, cuando parecieran que las cosas están en contra de nosotros. Uh-huh. Por eso Pablo aquí presenta a Timoteo, porque él lo presenta con el mismo sentir, es decir, alguien que tenía su misma pasión, su misma visión, su mismo amor por la iglesia. Ya dijimos que las pruebas revelan nuestro carácter, quiénes somos. Claro. Y por cierto, mientras más pruebas pasemos, más reflejamos el carácter de Cristo. Es decir, mientras las pasemos esas pruebas con la ayuda de Dios. Uh-huh. Y el otro personaje que presenta ahí es Epafrodito, un obrero fiel, sacrificado, valiente. Uh-huh. Miren que no era un famoso ni prominente, pero sí estaba comprometido con Cristo, con la misión. Arriesgó su vida, por cierto, sirviendo al apóstol. Tengo aquí algunas cosas que escribí de él. Era un obrero surgido en el paganismo. Aquí una lección, ¿verdad? Uh-huh. Vemos un ejemplo de conversión real, de transformación. Era pagano, Dios transformó su vida, y cuando Dios transforma la vida de una persona pueden utilizarlo de gran manera, hermanos, en su obra, como lo hizo con este personaje, porque Dios lo usó. Fue colaborador y compañero de milicia de Pablo. Se arriesgó, no huyó nunca del conflicto. También tuvo un servicio silencioso, pero vital. Atendía las necesidades del apóstol Pablo, administraba ofrendas, servía con lealtad, arriesgó su obra por la vida, no servía como Timoteo, no sirvió en comodidad, sino más bien igual en presiones. Estos personajes nos hablan de cómo podemos ser fieles a Dios, cómo podemos ser confiados en el Señor cuando nos tomamos de su mano, y cómo el Señor nos puede utilizar en su obra, simplemente con eso, cuando estamos en las manos del Señor, pastor. Digno de admirar estos dos personajes. Sí, claro, y es por eso que el apóstol Pablo tiene a bien, dentro de todo el contexto de unidad, de que tener el mismo sentir que en Cristo, uh-huh, todo eso tiene a bien a presentar a estos dos hombres, dos colaboradores, dos hombres que fueron luz en la oscuridad. Sí. Imagínense que nosotros también fuéramos así, hermanos. Me gusta como dice en la última parte, en el versículo 29, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Eran como el Señor, eran hombres que dieron su vida por amor al Señor, eran hombres que eran luz en medio de la oscuridad. Pastores, estamos llegando ya al final de este repaso de la lección número 5. Y Pastor Octavio, ¿qué mensaje le daría a los maestros que deben de enfatizar en su clase de escuela sabática acerca de esa lección número 5, Pastor? Claro, de todo esto nosotros debemos de enfatizar que somos llamados a ser luz, pero una luz tanto como iglesia, pero también como de manera individual. Y para poder aterrizar esta idea y que nosotros como maestros podamos aterrizarla con nuestros hermanos, quisiera leer el fragmento de Testimonios para la Iglesia que viene en el día viernes, que la hermana White escribe. Dice: cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos, entonces los que están ocultos se manifestarán, y con expresiones de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de Cristo.
Aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y arriesgarse. Mientras más oscura la noche para el pueblo de Dios, más resplandecientes las estrellas. Satanás acosará severamente a los fieles, pero saldrán más que vencedores en el Señor. Todos, apreciada familia, todos tenemos una parte muy importante en la proclamación del Evangelio. Así que invitemos a nuestros hermanos y a nosotros mismos a brillar por Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Octavio. Pastor Oscar, ¿qué mensaje le daría al miembro de iglesia que está viendo este espacio, que debe de aplicar en su vida, Pastor, al estudiar esta lección número 5? Sí, Pastor, creo que en esta lección, a través del libro de Filipenses, Pablo nos muestra que nosotros no solo basta creer correctamente, sino es poner en práctica nuestra vida cristiana. Es decir, evidenciar lo que Dios ya está haciendo en nosotros. Amén. El mismo Señor que nos inició la obra en nosotros, igual la terminará. Amén. Entonces, como decía la lección, somos luz en medio de la oscuridad. Hermanos, demos un ejemplo fiel con la ayuda de Dios de que somos hijos de Dios. Aprovechemos las oportunidades que tenemos para hacer luz en la oscuridad. Este mundo está muy oscuro, hermanos. Necesita de esa luz. Y me gusta el ejemplo de Pablo y del otro personaje, porque nos recuerdan ser mensajeros silenciosos, fieles en lo que hicieron. Y eso es lo que Dios quiere. Aun que seamos silenciosos, nos mantengamos fieles aún en medio de la prueba. Que el Señor nos ayude a poder reflejar su carácter en todo lo que hagamos, Pastor, aún en medio de los conflictos. Amén, amén. Gracias a Dios por estos comentarios que hemos adquirido en esta lección número 5. Estamos terminando el mes de enero. Hace un momento dije febrero, pero estamos en el mes de enero. Y en esta última semana nos ha guiado el Señor en este estudio. Así que, hermanos, comencemos el siguiente mes. Empecemos el mes de febrero como personas, como hijos transformados por el Espíritu Santo, que tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo, que estamos procurando nuestra salvación, estamos ocupándonos en ella con temor y temblor, siendo luces en la oscuridad para tener un ministerio exitoso en tu vida, mientras estamos aquí en esta tierra, prepararnos para pronto vivir con Cristo por la eternidad. Así que, hermanos, muchas gracias. Gracias por su espacio, por su tiempo al acompañarnos en este repaso. Pastor Oscar, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pastor Octavio. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias. Y gracias por su tiempo también que prestan al tener a bien a compartir sus comentarios en este repaso de la lección. La próxima semana, comenzando el mes de febrero ya, confianza solo en Cristo, lección número 6. Así que les esperamos en su espacio, creciendo en la palabra. Que Dios les bendiga. Gracias.